En el primer episodio de la crisis de un sermón, Sor Juana nos presentó el punto más tenso de su declaración en la carta atenagórica, cuando su voz discursiva convocó la noción de libre albedrío. Y así nos dijo: ¿para qué solicita el amor del hombre? Pues sin que el hombre le ame, ¿puede Cristo hacerle bien? Para responder a esta réplica, es menester acordarnos que Dios dio al hombre libre albedrío con que puede querer y no querer, obrar bien o mal, sin que para esto pueda padecer violencia, porque es homenaje que Dios le hizo y carta de libertad auténtica que le otorgó. Aunque la crisis de un sermón haya sido estructurada con las elevadas protestas de humildad, pues Sor Juana convoca un yo enunciador que indica la idea de una mujer inexperta que está reflexionando con demasiada prisa y que no ha podido pulir algo más el discurso. Su repercusión ante la mirada de los detractores fue inevitable. Sin duda, la idea de libre albedrío fue interpretada como una reivindicación de libertad, incluso en las esferas intelectual, religiosa y moral, frente a los dogmas y al propio sistema social que coloniza el mundo de la vida. Si hacemos una transposición para la teoría social, como la vemos en la actualidad por la propuesta de Habermas. Eso ocurre porque la voz enunciadora de Sor Juana propone un cuestionamiento embrionario de la cultura heredada y formulada por la propia teología, y de esa manera ella abre una perspectiva fundamental que indica los pilares de una futura emancipación social. El sujeto lingüístico, incorporado por la voz teológica sorjuanista, propone cuestionar la lectura hermenéutica de las Sagradas Escrituras practicada por los jesuitas. Es, a nuestro juicio, un cuestionamiento de la cultura heredada o impuesta por los sistemas eclesiásticos de dominación que pretenden colonizar el mundo de la vida con base en sus propias lecturas teológicas que se revisten de intereses. Al proponer ese interrogante acerca de la libertad y de la fineza de Cristo, la voz enunciadora también formula un concepto relevante para el sistema de derechos y garantías fundamentales que se pauta en la noción de la vida y libertad o de la garantía de vivirla, sin que para esto pueda padecer violencia. Se refiere al ser humano, porque es homenaje que Dios le hizo y carta de libertad auténtica que le otorgó. La reflexión de Sor Juana nos permite comprender el papel de esa voz teológica en la colonia, como si ella también ocupara la posición de un científico social, pues el tema de la libertad interfiere no solamente en el universo espiritual, sino también en nuestra vida en sociedad y en las elecciones que hacemos cotidianamente para estructurar nuestra organización social.
Recordemos que para Habermas, el mundo de la vida puede entenderse a través de objetos simbólicamente estructurados que encarnan componentes del conocimiento previamente establecido, cuya composición se realiza con la colaboración de los sujetos de lenguaje y de acción. De esa forma, aquel que ocupa el puesto de científico social, en las palabras de Habermas, se encuentra con objetos estructurados ya simbólicamente. Estos encarnan estructuras de un saber preteórico, con cuya ayuda los sujetos capaces de lenguaje y de acción han constituido esos objetos. Son, por lo tanto, estos sujetos los que constituyen los objetos, estableciendo una red de significados. El mundo de la vida es así planteado, una especie de depositario de sentidos que se construye en una red de significaciones. En las palabras de Habermas, el significado de esta expresión, mundo de la vida, puede aclararse intuitivamente por referencia a aquellos objetos simbólicos que generamos cuando hablamos y actuamos, desde las manifestaciones inmediatas, como son los actos de habla, las actividades teleológicas, etc., pasando por los sedimentos de tales manifestaciones, como son los textos, las tradiciones, los documentos, las obras de arte, las teorías, los objetos de la cultura material, los bienes, las técnicas, etc., hasta los productos generados indirectamente, susceptibles de organización y capaces de estabilizarse a sí mismos, como son las instituciones, los sistemas sociales y las estructuras de la personalidad. Así, el tenor de la carta atenagórica parecía cuestionar los imperativos de los sistemas hermenéuticos de interpretación de las letras sagradas que se producían en el seno de la Iglesia Católica, que al utilizarse de ciertos presupuestos de fe, abrían brechas para la imposición de dogmas de silenciamiento y leyes que revelaban operaciones de control sobre los seres sociales. La consecuencia de esa crítica de Sor Juana produjo el contexto de crisis, censura y reproche de sus ideas. De esa forma, el obispo de Puebla, bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, le escribió la carta con su pública declaración de reprobación de las ideas y conductas de Sor Juana, que fueron consideradas subversivas para una monja jerónima. En el próximo episodio de la serie Crisis de un sermón, les voy a presentar un análisis literario del enunciado Yo, la peor del mundo, conforme declaró Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII. No se lo pierda. Hasta pronto.